Juan capítulo 3 del 5 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz sea con ustedes en el nombre del Señor. A partir de ahora les hablaré sobre la carne y el espíritu basado en los mensajes del Dr. Jairo Klee. ¿Qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra carne? ¿Piensan en la carne como de buey o de puerco? ¿Qué en cuanto al espíritu? Quizás piensen en una bebida alcohólica. Las palabras carne y espíritu en este contexto no tienen el mismo significado como en el mundo. Les explicaré acerca de los significados espirituales. Los creyentes que han aceptado al Señor y están en el camino de la salvación, tratan de hacer lo mejor para obedecer la voluntad de Dios completamente. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquellos que son salvos piensan en el amor de Dios y el sacrificio del Señor, para entender más de Dios el Padre y Jesucristo el Salvador. Al obedecer la voluntad de Dios el Padre y del Señor pueden alcanzar una medida de fe total y llevar una vida de creyente apropiada. Supongamos que un adorable niño ha nacido que crece envuelto en el tierno amor y cuidado de los padres. Al mismo tiempo los llama papá y mamá. El bebé tiene poco conocimiento de su madre a pesar de que la llama mamá. Él siente que la necesita desesperadamente y que tiene que depender de ella. Al llegar a los 5 o mismo los 10 años, se da cuenta que ella lo hizo nacer y que lo amó y tuvo cuidado de él. Cuando va al colegio llega a tener un poco más de conocimiento sobre sus padres. Llega a saber cuándo nacieron y dónde nacieron. ¿Qué es lo que hace su padre y qué carácter tiene su padre? Lo que le gusta y lo que no le gusta. Comienza a hacer las cosas que a su padre le agrada. Al pasar el tiempo comienza a darse cuenta del amor de sus padres y comienza a estar agradecido en lo profundo de su corazón al hacer lo que a ellos les gusta. Del mismo modo, durante el camino de nuestra vida de fe que no da el conocimiento de Dios el Padre y hace que vivamos según su voluntad. Es a partir de estos mensajes sobre la carne y el espíritu que obtendremos el conocimiento sobre Dios, que es espíritu y verdad, y debemos estudiar para que seamos verdaderos hijos de Dios. Yo dije que Dios es espíritu y en 2 Pedro 1:4, Dios nos invita a ser partícipes de la naturaleza divina al parecernos a Dios y además podremos llegar al espíritu. ¿Cómo lo podremos hacer? Al menos que tengamos el conocimiento del espíritu. Los hijos de Dios obtendrán la salvación y deben tener un corazón dispuesto para aprender y entender la voluntad de Dios y el conocimiento del espíritu. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tenga el gran deseo aprender en el Espíritu sobre la voluntad de Dios que sobrepasa cualquier otro conocimiento del mundo, y que su espíritu se pueda nutrir como el de los recién nacidos que buscan la leche pura de la palabra. La escritura de hoy es Juan capítulo 3, versículos 3 al 6 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Permítanme decirles sobre el contexto bíblico de la historia. Un fariseo llamado Nicodemo visitó a Jesús una noche y tuvo una conversación con él. Primeramente, Nicodemo reconocía muchos milagros de Jesús y que pertenecían a Dios, y en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús mencionó que el camino a la salvación es ser nacido de nuevo. Pero Nicodemo no tenía conocimiento espiritual y no podía entender el significado espiritual de las palabras de Jesús, y preguntó en el versículo 4: ¿cómo es que un hombre puede nacer siendo viejo? No puede entrar nuevamente al vientre de su madre y ser nacido de nuevo. Jesús le estaba dando las explicaciones espirituales, pero no podía entender nada de las palabras de Jesús.
porque estaba tratado de entenderlas a la manera mundana. La palabra de Dios no puede ser entendida con conocimiento ni pensamiento humano y nadie puede decir si está bien o mal. Así como Nicodemo no podía entender las palabras espirituales, Jesús le dijo que nadie puede alcanzar la salvación a menos que nazca nuevamente del agua y del Espíritu. El agua aquí se refiere al agua de vida que simboliza a la palabra de Dios. Así como Jesús le explicó a la mujer samaritana acerca del arroyo del agua de vida en el 4º capítulo de Juan. Podemos calmar nuestra sed bebiendo agua y lavarnos el cuerpo con el agua. Del mismo modo, con la palabra de Dios podemos lavar nuestro corazón sucio y calmar nuestra sed espiritual. En este sentido, ser nacido de agua significa que podemos nacer de nuevo cuando nuestro corazón está revestido de falsedad. El pecado y la maldad pueden ser eliminados al guardar y practicar la palabra de Dios. Seguidamente, el ser nacido del Espíritu es ser transformado de la carne al Espíritu, y de la falsedad a la verdad con la ayuda del Espíritu Santo que nos es dado cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo. Debido a que es imposible transformar nuestros corazones solo por nuestros esfuerzos. ¿Hay entre ustedes algunos espectadores que no están seguros de su salvación? Entonces, verifiquen si han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios que recibimos cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En Hechos 2:38 Pedro proclamó que se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si alguien reconoce que es un pecador y reconoce en su corazón que Jesús fue crucificado y derramó su sangre para que sea perdonado de sus pecados, lo acepta y se arrepiente, entonces el Espíritu Santo le es dado. Pero si después de haber recibido al Espíritu Santo, si no obedece a los deseos del Espíritu Santo y no vive según la verdad sino que vive pecando, el Espíritu Santo deja su corazón y se encontrará lejos de la salvación, como dice en Tesalonicenses 5:19 sobre no apagar al Espíritu. Luego de aceptar a Jesucristo y haber recibido el Espíritu Santo, cada creyente debe meditar sobre la palabra de Dios y obedecer la verdad con el espíritu de poder, y así podrá ser un hijo de Dios nacido del Espíritu y del agua. Explicándole sobre el camino a la salvación, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿A qué carne y espíritu se refiere? ¿En qué forma la carne y el espíritu tienen que ver con nuestra salvación? La respuesta es como sigue. Como está escrito en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cuando realizamos el Espíritu y la verdad en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo, podemos llegar a obtener la salvación y la vida eterna. La carne se refiere a todo lo que está opuesto al Espíritu. Ahora, veamos acerca de la carne y el Espíritu. La carne será expuesta antes que el Espíritu. Es porque debemos vencer la carne antes de llegar a ser un hombre de espíritu, y la gente lleva una vida carnal. Podemos encontrar expresiones bíblicas sobre la carne, tales como cosas de la carne, obras de la carne. El diccionario define la carne como una parte del cuerpo de una persona entre los huesos y la piel. El cuerpo es definido como una estructura física de una persona o animal, incluyendo los huesos, la carne y los órganos. La Biblia menciona otras expresiones acerca de la carne. Incluye cosas de la carne, deseos de la carne, asuntos de la carne, obras del cuerpo y obras de la carne. Hay diferentes significados en el diccionario. La definición espiritual de la carne que se encuentra en la Biblia es dada por Dios y es definida como todo aquello que perece, que se corrompe, cambia, huele feo, es sucio y es feo. Todo lo que se vuelve corrupto y perece al pasar el tiempo pertenece a la carne. Pensemos en el mundo que nos rodea. Cualquier tipo de flores preciosas se pueden marchitar. Las hojas verdes de los árboles se descoloran y caen. Que en cuanto a los hermosos edificios y construcciones que el hombre ha hecho,
hermosos decorados en los bellos edificios finalmente se corroen y perecen. Los seres humanos también cambian desde que nacen a medida que el tiempo pasa. No es así, los niños tienen una piel tersa y bonita hasta los 20 años cuando crecen y comienzan a envejecer y tener arrugas en sus rostros. Su piel se arruga y su rostro también cambia. No importa la clase de alimentos saludables y medicinas que tome, no hay ninguna manera de escapar a la muerte. Eclesiastés 3:20 dice, todo viene del polvo y todo regresa al polvo. Eventualmente todo perece. Todas las bellas criaturas, incluido la bella naturaleza y los animales, se desvanece y perece algún día. ¿Hay alguno de ustedes que piensa que todo cambia y perece en la naturaleza? ¿Por qué es descrito como la carne que se corroe y perece? Así como les explicaré sobre el espíritu que no se corrompe y permanece para siempre, entenderán que la carne no aprovecha en nada. El último ambiente del espíritu que no decae ni perece es el reino de los cielos en el mundo espiritual. En el cielo no hay nada que cambie, decaiga o perezca, y allí también la gente puede vivir para siempre sin envejecer ni enfrentar a la muerte. Las plantas no se marchitan ni las hojas se caen, siempre están verdes y se ven hermosas. La gente se entristece cuando sus amados envejecen o se mueren, pero qué hermoso es el cielo porque nada muere allí. En el cielo nunca veremos a los seres amados morir, tampoco nos lamentaremos cuando nuestra alma envejezca. Este es un atributo del espíritu y del reino de los cielos. Sin embargo, en este mundo carnal mismo las cosas más bonitas son temporales, no importa cuánto hayan sido grandemente reconocidas con respeto y honor, todo se desvanece como un sueño cuando pierde su poder y honor. Todas las cosas de este mundo cambian y desaparecen como esto, porque de nada aprovechan. No solamente las cosas visibles pertenecen a la carne, sino también las cosas invisibles. Muchos de los términos que les voy a explicar entran en la categoría de la carne. Tenemos las falsedades, pecados, maldad, injusticia y desbarajuste. Cada cosa que pertenece a la maldad, tal como el odio, envidia, inmoralidad y adulterio, entra en la categoría de la carne, porque esas maldades tienen que relacionarse con lo carnal. Todas esas maldades como el odio, inmoralidad, celos, envidia y adulterio no se pueden ver en el mundo como cosas limpias. Si usted ve a una persona que habla palabras deshonestas a los demás, que pelea con los otros, insulta y que tiene celos y envidia o que causa dolor a los demás, usted se va a sentir adolorido y va a tener vergüenza de él. Todo esto viene de los corazones sucios, como hemos mencionado hace poco acerca de la carne. Los corazones falsos también cambian. Cuando usted obtiene beneficios, usted se regocija y ama a los demás, pero cuando pierde los beneficios, usted comienza a mostrar mal carácter ante los demás. Hablemos acerca del amor, que es considerado como la cosa más bella y preciosa del mundo. Supongamos que un hombre y una mujer se aman y se casan. Después de haberse casado, los efectos que no habían visto antes comienzan a revelarse. Ellos dirán que están en un proceso de conocerse el uno al otro, pero el hecho es que están buscando sus propios beneficios y se están causando peleas. Cuando uno no entiende al otro, el otro comienza a revelar su mal carácter. Por el momento el amor comienza a enfriarse y comienzan a tener problemas en su vida de casados. Desafortunadamente muchos de ellos terminan divorciándose. Antes del matrimonio esperaban y se prometían que su amor no iba a cambiar nunca. Debido a un corazón carnal que cambia y que busca sus propios beneficios, el amor cambia fácilmente. Además, el amor carnal causa dolor y pena a los demás, haciéndolos pasar por malos momentos. Por otro lado, ¿a qué se asemeja el amor espiritual? Como está escrito en 1 Corintios 13, el amor verdadero no busca sus propios beneficios, sino que confía y se regocija con los demás. Con el amor espiritual no nos sentimos heridos ni mostramos mal carácter, tampoco nos enfadamos ni cambiamos de parecer.
Qué hermoso y feliz es, si tiene la dicha de recibir amor de alguien. ¿Cuál de los dos les gustaría recibir? ¿Amor carnal o amor espiritual? Ahora, supongamos que alguien lo ama fervientemente pero su amor cambia y lo traiciona con el transcurso del tiempo. Debe pensar que es mejor no recibir su amor. Del mismo modo, la carne cambia y es fea. Dios quiere que desechemos el corazón carnal y que seamos hombres de espíritu que son merecedores de compartir el amor inmutable y verdadero de Dios. ¿Qué clase de amor le está ofreciendo a Dios Padre que nos ha creado y que nos prepara para ir al bello reino de los cielos e incluso nos guía hacia allá? Durante el servicio de adoración, al recibir la gracia de Dios, debe de confesar que va a llevar una vida cristiana ferviente, que será fiel y que proclamará el Evangelio. Sin embargo, antes de recibir la gracia, ¿no vivía una vida que buscaba sus propios placeres y beneficios? Esa es una fe carnal que cambia en el medio. A Dios no le gusta recibir las confesiones que provienen de tal amor carnal y fe carnal. Sin embargo, debemos desechar la naturaleza carnal tan pronto sea posible y ser hombres espirituales que no cambien y puedan agradar a Dios. En conclusión, la carne está clasificada en dos grupos. Uno es el que es visible y que cambia y el otro es el que pertenece al corazón falso. Todas estas cosas están incluidas en la categoría de la carne. Según la Biblia, Santiago 4:14, declara: cuando no sabéis lo que será mañana, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Todo lo que pertenece a la carne, sea visible o invisible, se corroe, huele mal, es feo y perece, de modo que debe recordar que todo lo que es carnal es como la neblina que aparece por un tiempo y se desvanece y que no aprovecha en nada. A pesar de que ha aplicado cosas carnales en todo y ha hecho esfuerzos para mantener una buena salud, fortuna, conocimiento, poder y belleza, ahora debe de comenzar a cultivar un corazón espiritual y llevar una vida de bendición. Es así entonces que puede recibir la palabra de bendición de Dios, con el cual no hay variación ni cambios y que es espíritu. Seguidamente veamos el cuerpo y las cosas de la carne. Según el diccionario, el cuerpo y la carne tienen significados similares, pero en la Biblia ambos tienen significados diferentes. Para ayudarlos a entender los significados espirituales del cuerpo y la carne, permítanme explicarles acerca del primer hombre y cómo la carne entró en el primer hombre. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Adán fue creado primero, fue un ser viviente. Cuando fue creado como un ser viviente no había nada en su mente. Era como un recién nacido que no tenía información ni conocimiento en su cabeza. Mientras caminaba con Adán, Dios plantó el conocimiento de la vida, el espíritu y la bondad en el corazón del hombre. Sin embargo, Adán no tenía conocimiento del mal, del pecado ni de la carne, sino del espíritu y la bondad, porque en el jardín del Edén no hay nada que se corroa, que perezca, feo, sucio, pecaminoso, ni malo. No había nada que pertenezca a la maldad, el pecado ni la carne. Supongamos que hay un niño que nunca ha experimentado el pecado ni la muerte, no importa cómo tratemos de explicarle acerca de la muerte, no será fácil al niño que lo comprenda. Si le decimos a un niño que nunca ha sido pobre y que nunca ha pasado hambre, que mucho tiempo atrás la gente pasaba hambre porque no había suficiente pan, el niño respondería que en lugar de pan la gente podría comer bistec. Es cierto que el niño no podrá entender el verdadero significado del hambre porque no lo ha experimentado. No es cierto que una persona espiritual no puede ver cosas carnales porque no tiene ninguna idea de la carne, porque no la ha experimentado, sino que desecha las cosas carnales y las odia porque sabe sobre la factibilidad de la carne. En este sentido, antes de la era que Dios Padre cultivase al ser humano, lo referente a la cultivación humana,
Eso se puede entender claramente en los mensajes del pastor Jairo Klee, el mensaje de la cruz. Para realizar el plan del cultivo humano, Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín del Edén y le dijo a Adán en Génesis 2:17: "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". Después que pasó un largo tiempo, Adán ya no había guardado este mandamiento. ¿Por qué le pasó esto? Porque Adán no tenía idea de la muerte a pesar de que había sido advertido. Nunca había visto a alguien morir o experimentar la muerte en segunda mano, de modo que no sabía lo que era la muerte y lo doloroso que era. Luego de un largo periodo de tiempo y bajo su propia voluntad comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y desobedeció al mandamiento de Dios. Como resultado comenzó a perder la comunicación espiritual con Dios, ni tampoco se le proveía con conocimiento espiritual. Vino a ser esclavo del enemigo, el diablo, que es el gobernante del pecado. Fue provisto de pecado y falsedad y una vez lleno de carne vino a ser un hombre carnal. Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Debido a que Adán cayó en la tentación de la serpiente, que estaba bajo el control de Satanás, desobedeció al mandamiento de Dios y obedeció al diablo. No tuvo otra opción que ser esclavo del diablo y vivir bajo las enseñanzas del diablo. Ahora, permítanme hablarles acerca del significado espiritual del cuerpo a los ojos de Dios. Adán fue provisto de conocimiento espiritual por Dios antes que pecase. Después que hubo desobedecido, su comunicación fue cortada y el conocimiento espiritual plantado por Dios comenzó a desaparecer en él. Luego que el conocimiento espiritual sale, el cuerpo espiritual queda vacío y se le llama cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se refiere al antiestado donde todo el conocimiento impartido por Dios ha desaparecido. A propósito, el proceso en que el cuerpo del hombre muere y viene a ser un hombre carnal es la providencia de la creación de Dios. Dios inicialmente creó al hombre del polvo de la tierra, ¿no es así? Luego de eso Dios lo llevó al jardín del Edén y lo instruyó y lo guió en persona. Viviendo como un ser humano, Adán no había revelado ningún atributo de la carne, ni del polvo, pero cuando desobedeció a la palabra de Dios y se convirtió en un hombre de carne, tuvo que regresar al polvo. Cuando el hombre vuelve al polvo se puede confirmar fácilmente y en forma visual. 2 años luego que un hombre ha muerto y ha sido enterrado, el cuerpo se descompone y vuelve a la nada. Es lo mismo que relata Eclesiastés 3:20: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. El hecho que Adán volvió al polvo es una lección importante. Nosotros como humanos hemos sido formados del polvo de la tierra y tenemos los mismos atributos que la tierra tiene. El polvo de la tierra no cambia instantáneamente, pero si se cambia con otros elementos, la calidad de la tierra puede cambiar. Yo pienso que los agricultores pueden entender fácilmente este hecho. Para mejorar la calidad de la tierra, los agricultores tienen que mezclar la tierra con otros tipos de tierra o aplicar fertilizantes. Del mismo modo, como el hombre fue creado del polvo, la calidad del hombre es diferente de acuerdo a los factores que se hayan mezclado. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús compara los corazones y las semillas que consisten en polvo. Así como el campo al borde de la carretera, el terreno con piedras, el terreno con espinas y el buen terreno como se mencionan en el capítulo 13, el hombre cambia de acuerdo a los factores implantados en su corazón. Cuando la maldad es plantada, el corazón se vuelve malvado. Cuando la bondad es plantada, el hombre viene a ser un buen hombre. Es lo mismo con Adán, un ser viviente. Cuando pecó llegó a ser un hombre carnal y volvió al polvo. Además, al estar rodeado de factores malos provistos por el enemigo, el diablo, su corazón comenzó a mancharse con maldad, incluyendo el odio, envidia, celos, mentiras y homicidio. Vino a ser un hombre carnal y comenzó a cometer las obras de la carne. Aquí, las obras de la carne tienen que ser claramente entendidas. Cuando el cuerpo está en combinación con las obras del enemigo, el diablo, el hombre comete las obras de la carne. En otras palabras, cuando la falsedad y el pecado han entrado al cuerpo que ha perdido el conocimiento de la verdad,
se cometen las obras de la carne. En una palabra, las obras de la carne se refieren a la naturaleza pecaminosa combinada con el cuerpo. Las obras carnales son los atributos de la falsedad, pero que no han sido reveladas por una acción pero que tienen la posibilidad de ser reveladas. Hay incluso obras de la carne invisibles en el corazón. Permítanme darles un ejemplo para entender el cuerpo, la carne y las obras de la carne. Supongamos que hay un vaso de agua. Usted pone soda o jugo de fruta en él o también pone agua helada dentro del vaso. El vaso vacío puede referirse a nuestro cuerpo. El contenido en el vaso tal como soda o agua puede referirse a la naturaleza pecaminosa que es plantada en el corazón del hombre por el diablo y el vaso que contiene la soda o el agua es llamado la carne. Muchas partículas invisibles de soda o agua pueden ser las obras de la carne. En suma, cuando el conocimiento del espíritu sale hacia afuera se le llama el cuerpo espiritual y cuando el cuerpo está combinado con los pecados se le llama la carne. La naturaleza pecaminosa de la carne se le llama las obras de la carne. Ahora, dé una mirada a su corazón para que vea lo que contiene. El valor del vaso es distinto a los contenidos dentro del vaso. Del mismo modo, los valores del hombre son totalmente distintos de acuerdo a lo que contenga en su corazón. Quizás tenga soda fría en el vaso y si derrama agua sucia dentro del vaso será un vaso sucio. Si pone oro en vaso para servir a un distinguido invitado, el valor del vaso será bastante distinto. Así como el valor del vaso difiere según lo que esté dentro del vaso, nuestro valor será distinto de acuerdo a lo que tengamos en nuestra mente. Si ponemos pecado y falsedad en nuestro corazón bajo la supervisión del diablo o Satanás, nuestro valor será de hombre carnal que es conducido a la muerte eterna. De lo contrario, si desechamos la falsedad y llenamos nuestro corazón con el conocimiento del Espíritu, bondad y verdad, seremos vistos como hombres de espíritu y llegaremos a ser verdaderos hijos de Dios que han recuperado la imagen de Dios. Nosotros no somos mejores que los animales, pero el Dios de amor sacrificó a su Hijo unigénito Jesucristo para que tengamos una vida valiosa en Él y seamos sus hijos verdaderos. Mientras Adán vivía en el jardín del Edén, Dios le enseñó el conocimiento del Espíritu. Ahora Dios ha enviado el Espíritu Santo a nosotros para que nos ayude, nos enseñe y nos guíe a la verdad. Por lo tanto, los creyentes que han sido salvos y que obedecen las enseñanzas y la guía del Espíritu Santo y han desechado el pecado, la maldad y la falsedad que el enemigo ha plantado y llenan sus corazones con la verdad, bondad y el conocimiento del Espíritu. En esta primera sesión de la carne y el espíritu les he enseñado lo que significa la carne y el espíritu, como también que la carne no aprovecha en nada y la diferencia que hay entre cuerpo, carne y obras de la carne. Oro en el nombre del Señor que conserven este mensaje en sus mentes y sean hombres espirituales que puedan ser llamados hijos de Dios y que no sean hombres carnales que pertenecen al enemigo el diablo. Oremos meditando en el mensaje. Nuestro buen Padre Dios, gracias porque nos has salvado de la oscuridad, de la carne y del enemigo el diablo y Satanás, y nos has hecho tus hijos y también has enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones para ayudarnos a desechar la falsedad en nuestros corazones y llenarlos con el conocimiento del Espíritu y la verdad. Permítenos desechar toda forma de carnalidad y nos mantengamos en el conocimiento del Espíritu y provéenos con el Espíritu Santo y que podamos ser verdaderos hijos tuyos que te agraden. Gracias por tu amor y oro en el nombre de Jesucristo. Amén.